Buenas tardes, estimado doctor Salvador Sánchez, viceministro de la Presidencia, distinguidos invitados internacionales que nos acompañan esta tarde en la inauguración formal de esta actividad, distinguidos colegas Eduardo Valdés Escoferi, magistrado primer vicepresidente, Alfredo Juncá, magistrado segundo vicepresidente, doctor Abel Zamorano, magistrado de la Corte Suprema de Justicia, miembros del cuerpo diplomático aquí presente, honorables magistradas y magistrados suplentes del Tribunal Electoral, autoridades y funcionarios de entidades gubernamentales que nos acompañan, apreciados miembros de las organizaciones de la sociedad civil, catedráticos y profesores de universidades públicas y privadas, señores representantes de los partidos políticos legalmente constituidos, directores nacionales, regionales, jueces y colaboradores del Tribunal Electoral, invitados especiales, medios de comunicación social presentes, amigos y amigas todos. En esta ocasión, el Tribunal Electoral desarrolla su segunda jornada o congreso de democracia y derecho electoral. El primer congreso fue un éxito y de gran trascendencia para el Tribunal Electoral, compartir con distinguidos invitados internacionales, expertos en materia de derecho electoral, en temas de politología, en temas de ciencia política, en temas de democracia y derecho electoral sobre todo. Creo que fue una experiencia que merecía repetirla y ya esto se ha institucionalizado. Esta es la segunda jornada, el segundo congreso, de seguro cada año tendremos mejores jornadas que redundarán en beneficio de los funcionarios del tribunal, de la sociedad panameña y que acercan a nuestros países, a nuestras naciones, a nuestros organismos electorales, a nuestros estudiosos del derecho electoral, fundamentalmente en el análisis y estudio de instituciones del derecho electoral. Si bien es cierto, cada país tiene sus propias fórmulas, sus propias reglas electorales, su propia legislación, son más las instituciones comunes que nos unen que las que nos separan. Y es interesante, por lo tanto, estudiar a fondo, con cientificidad, con rigurosidad, como debe ser, cada una de estas instituciones. El programa y el contenido en esta ocasión así lo refleja. En el caso de Panamá, esta jornada que se desarrolla fundamentalmente en el día de mañana y del miércoles y que inauguramos en esta ceremonia, se da dentro de un marco interesante, de un contexto interesante porque Panamá acaba recientemente de aprobar el Estado panameño a través de los órganos debidamente constituidos una ley donde introduce profundas y significativas reformas al sistema electoral panameño. Y esta reforma, consignada en la Ley 29 del 29 de mayo de este año 2017, descansa en 4 principios medulares que son los que inspiraron el proyecto que en su momento trabajó la Comisión Nacional de Reformas Electorales bajo la dirección del Tribunal Electoral. Esos principios inspiraron el documento y así quedan plasmados en esta ley, en este proyecto que posteriormente se convirtió en la mencionada Ley 29. Y que me gustaría resaltar de inicio en esta importante jornada de análisis de nuestras instituciones electorales. Y que algunos de estos temas muy puntuales de las recién aprobadas reformas electorales de Panamá, reformas muy profundas, sin precedente en la historia constitucional, en la historia panameña, desde que el Tribunal Electoral se crea en 1956, en las reformas constitucionales que se dieron en ese año, como institución. Anteriormente existía un organismo con una denominación distinta, con funciones electorales, pero era el Jurado Nacional de Elecciones, una denominación que incluso todavía se mantiene en algunos países de América Latina. A partir del 56 se denomina Tribunal Electoral y se ha mantenido en la legislación constitucional y la legislación legal a la fecha con ese nombre, Tribunal Electoral. Hemos dicho que a lo largo y ancho del país que las reformas que se introducen con esta Ley 29 no tienen precedentes en su contenido, profundidad y alcance para la democracia
desde la creación del Tribunal Electoral en 1956 y en el periodo post-dictadura del retorno a la democracia en 1990. Y eso va a implicar, por supuesto, y ya está implicando grandes retos y desafíos para la clase política, para la ciudadanía, para el Tribunal Electoral, para la sociedad en general. Esta reforma electoral, decía, descansa en principios medulares que paso a describir: principio de transparencia, el principio de rendición de cuentas y el fortalecimiento institucional, en este caso del Tribunal Electoral. Si pudiéramos mencionar dentro de cada principio los temas que resultan alcanzados en esta ley, por cada uno de estos principios esbozaríamos las siguientes ideas. En el caso de la transparencia, que es uno de los valores básicos de la democracia, ya que es el cimiento sobre el cual se estructura el sistema de integridad de cada país, esta reforma electoral incluyó o abarcó temas tales como se establecen controles sobre ingresos y gastos del financiamiento privado. Es la primera vez que se regula el financiamiento privado en Panamá. Los candidatos en circunscripciones mayores de 5.000 electores deben tener una cuenta de banco única de campaña para manejar todos sus ingresos y gastos. Y los candidatos en circunscripciones de menos de 5.000 electores deberán llevar solamente registros contables, todos bajo la fiscalización y auditoría rigurosa del Tribunal Electoral. Por otro lado, se establecen términos para la presentación de informes. La presentación de informes de ingresos y gastos debe hacerse dentro de los 15 días siguientes a la celebración de la elección. En materia de rendición de cuentas, se establece el audito de los controles por parte del Tribunal Electoral. Los candidatos estarán sujetos a la auditoría del Tribunal Electoral en cuanto a sus ingresos y gastos de campañas. Además, se establecen medidas para garantizar la presentación de informes, en el sentido de que la no presentación del informe de ingresos y gastos se sanciona con esta legislación con multa de 3.000 balboas. Además, los ganadores no recibirán su credencial hasta tanto entreguen al Tribunal Electoral el referido informe. En cuanto al principio de equidad, los temas que se reformaron son de mayor amplitud y alcance. Así tenemos, por ejemplo, que se reduce el tiempo de las campañas electorales, 60 días antes de las elecciones y 45 días antes de las elecciones primarias que lleven adelante los partidos políticos. Se establecen topes de gasto de campaña para los cargos de alcalde y representante de corregimiento, para los cargos de diputado y para el cargo de presidente de la República. Tope de gasto de campaña en primarias, tope de las donaciones que puedan recibir los candidatos, tope de propaganda. Por ejemplo, hay limitaciones al uso de los medios de comunicación para hacer propaganda. Se establecen limitaciones a la propaganda electoral para candidatos presidenciales. Es decir, el financiamiento público preelectoral juega un mayor rol ahora que las nóminas presidenciales solo pueden usar los medios de comunicación con el financiamiento público y los demás candidatos solo pueden invertir en los medios o hacer propaganda hasta el 30% de su tope. Esto es una reforma trascendental, que la propaganda electoral de las nóminas presidenciales solo pueden ser cubiertas con el financiamiento público. Se establece medidas para garantizar la equidad en el caso de los funcionarios que aspiren a ser candidatos. Se establece acceso a los medios de comunicación, un 20%, un descuento que deben dar los medios a todos los candidatos y partidos para las tarifas de compras regulares. Para la libre postulación y conformación de partidos políticos se facilita la formación de partidos y la participación de candidatos de libre postulación al reducirse del 4 al 2% las firmas requeridas. Se fortalece el sistema electoral democrático representativo, en el sentido de que se facilita la subsistencia de los partidos al reducir del 4% al 2% los votos requeridos. Para los candidatos de libre postulación, se aumenta el financiamiento público a los candidatos de libre postulación de 50 centavos, una suma relativamente baja, a un estimado de 7 balboas aproximadamente en este torneo que se avecina. Se establece un término en el tema de la veda de la propaganda estatal. Ahora con esta reforma se prohíbe de manera terminante la publicidad estatal 3 meses antes
de la fecha de la elección. Y no solamente el Estado o las entidades públicas, también los contratistas del Estado se les prohíbe promocionar la ejecución de obras o proyectos durante ese tiempo. Se fortalece la representatividad dentro del sistema electoral al mejorarse la distribución de las curules en las circunscripciones plurinominales. Y finalmente, en materia de justicia o de fortalecimiento institucional, se aprobó medidas para combatir el clientelismo, una práctica que le hace mucho daño a nuestro sistema democrático. De esta forma se introduce como causal de nulidad de la elección y proclamación la entrega de dádivas, donaciones, regalos y simulación de rifas y actividades similares con el propósito velado o expreso de recibir respaldo en votos al calificarla como una forma de coacción del voto. Se logra introducir la doble instancia para decidir controversias electorales, administrativas. Se establecen ahora, se crean jueces electorales para atender en primera instancia varias causas de tipo administrativo, como impugnaciones a temas de postulaciones o de impugnaciones al padrón electoral preliminar o de impugnación a la elección y a la proclamación. En primera instancia lo verán estos jueces y en segunda instancia el Pleno del Tribunal. Antes de esta reforma, esta materia era de exclusiva competencia del Pleno del Tribunal Electoral. Se eliminó la facultad del Tribunal Electoral de iniciar de oficio la inhabilitación de candidaturas. A iniciativa del propio tribunal, ahora tiene que ser la solicitud de parte interesada o de la Fiscalía General Electoral. Se incorpora la justicia penal electoral al sistema penal acusatorio. Existirán jueces de garantía de juicio, ya eso está en proceso de implementación. Se reduce el periodo del fuero electoral significativamente. Antes había que esperar 3 meses, la vigencia del fuero era muy prolongada, algo que era criticado por muchos sectores del país. El fuero se extendía 3 meses después de declarado cerrado el proceso electoral, lo que ocurría en la mayoría de los casos hasta 1 año después de celebradas las elecciones. Ahora el fuero penal electoral se reduce a 15 días después de la elección o de quedar en firme la proclamación correspondiente. Los organismos de la sociedad civil que han venido participando en el proceso de reforma han sido reconocidos como organismos permanentes de consulta del tribunal. Me refiero al Foro Ciudadano pro Reformas Electorales, el Foro Nacional de Mujeres de Partidos Políticos y el Foro Nacional de la Juventud de Partidos Políticos han sido reconocidos como organismos de consulta permanente, sin perjuicio de que otros organismos, mediante reglamentación que dicte en su momento el Tribunal Electoral, se incorporen también para enriquecer propuestas o iniciativas legislativas o reglamentarias. Y finalmente se fortalece la promoción de los valores democráticos. En fin, en este apretado análisis, estos principios medulares de la reforma electoral que apenas empieza a vivir el país y que tiene al Tribunal Electoral desde hace ya 4 o 5 meses en un proceso de reglamentación de la ley, van a cambiar la forma de hacer política en Panamá. Es un proceso más que legislativo, es un proceso cultural de asimilación. Tomará tiempo, no es por arte de birlibirloque que el cambio de una ley va a originar o producir cambios culturales. Nos preparamos para las elecciones en Panamá del 5 de mayo del 2019. La ley 29 va a impactar, por supuesto, la celebración o organización de estas elecciones. Pero esta ley, como hemos sostenido los magistrados, van dirigida a fortalecer nuestro sistema electoral, no de cara a la próxima elección, sino de cara a las futuras elecciones. Y sin duda hay muchos otros temas que se quedaron en el tapete, temas que no fueron aprobados en su momento en la Asamblea Nacional y que implican el desafío permanente, el reto permanente del organismo electoral panameño de regresar 5 años después, como ha sido la tradición en Panamá. Después de pasada la elección, el tribunal instala la Comisión Nacional de Reformas Electorales y en un amplio debate que generalmente toma 1 año después de la elección, se prepara la siguiente iniciativa legislativa, el siguiente proyecto para llevarlo a la Asamblea. Los temas que no nos aprobaron en esta ocasión, sobre ellos regresaremos, Dios mediante, terminadas las elecciones del 19 en 1920, para que en esta tarea inacabada de perfección de nuestro sistema electoral y de nuestro sistema democrático, con lo cual hemos contado tradicionalmente con el apoyo de los principales y más importantes sectores del país. Quiero darle mi agradecimiento a los expositores
extranjeros, a los amigos y amigas de países latinoamericanos que nos visitan, nos honran con su presencia en esta segunda jornada, en este segundo Congreso de Democracia y Derecho Electoral, y a cada uno de los aquí participantes esperamos que nos acompañen en esta interesante jornada donde habrá exposiciones de temas sensitivos, de temas polémicos, de temas del futuro y no solamente del presente, de la democracia, tanto por expertos de organismos electorales y de hermanos países, como de nuestros funcionarios con muchos años de experiencia en materia electoral. En nombre de mis queridos colegas del magistrado del Tribunal Electoral y de los funcionarios, damos formalmente la apertura de este segundo Congreso Internacional de Democracia y Derecho Electoral y esperamos que sea del fruto, del provecho de cada uno de los participantes las jornadas que se desarrollarán durante el día de mañana. Muchas gracias.